frente a actos de terrorismo, represión y asesinatos, sino también contra la estructura económica injusta que crea grandes desigualdades. Distinguidos miembros del jurado, representantes del Estado, todos presentes, tengan ustedes una muy buena noche. Mi nombre es Lisette Stephanie Kimberly Juro Pajira y junto a mi compañero estamos actuando en representación de las víctimas del Estado de la República de la Catedral en cumplimiento del reglamento del artículo 20, inciso 1 y el artículo 40, inciso 1 también. Nos presentamos ante esta honorable Corte a fin de demostrar la responsabilidad internacional del Estado de la República de la Catedral que ha vulnerado expresamente los derechos de la nacionalidad, trayendo como conexidad derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley, así como la protección judicial. Con respecto al punto 1, que habla en mención acerca de la admisibilidad, vemos que señalamos de que la defensa ha presentado una petición el 17 de octubre del año 2018, cumpliendo los requisitos señalados en la Convención Americana de Derechos Humanos en mención del artículo 46, 31, 32 y 33 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así también precisamos que se han sido agotadas las vías internas respecto al estado de dicha mención. Para hablar acerca de la competencia de la Corte, vamos a hacer énfasis a 4 puntos. El ratione materiae, personae, temporis y loci. Respecto al primero, que es ratione materiae, los derechos vulnerados por parte del Estado son expresamente reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, así como también las víctimas son perfectamente identificables. Con respecto al punto número 2, acerca de la ratione personae, en que la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de que no necesariamente son los estados partes, sino también que pueden estar en conexidad con los demás. Ratione temporis, que nos habla acerca de que los hechos se suscitan después de haberse ratificado el convenio con los tratados internacionales. Esto data de 1989. Y finalmente tenemos el ratione loci, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana señala de que no se limita a las naciones del Estado, sino que también abarca a las víctimas dentro de la jurisdicción del Estado. Es decir, que si bien es cierto, nosotros actuamos en representación del Estado chivense, estas personas se hallan viviendo en el Estado de la Catedral. En el tercer punto vamos a hablar acerca de los análisis de las cuestiones de fondo del presente caso. Tenemos que el Estado asume 3 obligaciones. Una obligación negativa, una positiva y una aplicación interna. Con respecto a la negativa, el Estado no tiene por qué vulnerar derechos humanos debidamente reconocidos en tratados internacionales. Con respecto a la obligación positiva, el Estado debe crear mecanismos para que estos derechos se vean cabalmente respetados. Y con la aplicación interna es cuando hace efectivo este derecho a través de una normativa en su ámbito legislativo interno. La Convención señala expresamente también que se prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos, ya que estamos frente a un instrumento internacional. Con respecto al primer punto vulnerado, que es ahí donde parten las demás vulneraciones de los derechos, tenemos al derecho de la nacionalidad, debidamente reconocido en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a una nacionalidad en el estado en el que nació. Las personas que señalamos son Fermín Zavala y Zoila Martínez. Ellos son de descendencia chivense y tienen 3 hijos dentro de la República de la Catedral, que son Santiago, Tete y Chispas, nacidos en 2001, 2003 y 2005. A esas personas se les ha otorgado una residencia permanente. La Constitución de la Catedral señala de que una vez que obtienes esta residencia, tiene que pasar 3 años para solicitar tu naturalización. Entonces, si estas personas han adquirido esta residencia en 2001, la lógica nos señala que podrían haber solicitado su naturalización a partir del 2004 y ya tendrían una nacionalidad de la Catedral. Sin embargo, veremos más adelante que esto no se da. En el primer derecho, que es la nacionalidad, se ve vulnerados los derechos al niño, que señala que todos tienen que adquirir una nacionalidad del lugar de donde nacen, indistintamente de la nacionalidad de sus padres. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también reconoce que el niño adquiere estos derechos estipulado en el artículo 24, inciso 3, así como en la Convención de Derechos del Niño. Para situarnos a una jurisprudencia, vamos a remitirnos al precedente de las niñas de Yanni Bosico versus la República Dominicana, donde señala que efectivamente se reconoce que es una competencia interna esto de otorgar la naturalización a los migrantes,
Sin embargo, estos requisitos que establece el Estado no pueden ir en contra de principios supranacionales, que esto es decir, que es la protección a las personas, que involucra la no discriminación entre los mismos y evitar y reducir la patria. El segundo punto acerca de la nacionalización del como medio de naturalización es de que la Constitución de la Catedral establece que una vez adquirida esta residencia pasan 3 años y ya deberían adquirir su nacionalidad. Sin embargo, esto no se dio, a pesar de que esta naturalización se adquirió en el año 2001. Han pasado más de una década y sin embargo estamos hasta ahí. Honorable magistrado, representantes estatales de la República, la Catedral, público presente, tengan ustedes una buena noche. Mi nombre es Roberto Carlos Arce Quispe. Como ya señaló mi compañera Lisette Curo, vamos a continuar con los alegatos para demostrar la responsabilidad internacional del Estado de la Catedral. Empezando, el Estado de la Catedral violó el derecho a la personalidad jurídica en relación y bajo el amparo del artículo número 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por ende, nos remitimos a la jurisprudencia que emitió esta Corte para determinar cuál es el significado o la naturaleza de fondo del término personalidad jurídica. Pues, según el caso Hellman versus Uruguay o Castro versus Perú, Pacheco versus México, nos menciona de que en la actualidad el contenido esencial del reconocimiento de la capacidad de un individuo, de sus derechos, es de ser titular de dichos derechos y también de las obligaciones, y esto conexo con la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Asimismo, también nos remitimos a la jurisprudencia emitida por el caso Blanca Velázquez versus Guatemala, en el cual cita la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el cual dice de que toda persona tiene derechos y deberes, en el cuales se van a reconocer en cualquier parte o por cualquier persona de gozar los derechos fundamentales. Bueno, dicho esto entonces, según también la doctrina Salomón Elizabeth nos menciona de que el derecho a una personalidad jurídica es un derecho complejo porque abarca una amplia gama de derechos. Entre ellos está mencionado en su obra el derecho a la identidad y nombre y a la nacionalidad como obligaciones de parte del Estado, el cual refiere de que toda persona tiene el derecho a una identidad, nacionalidad y a unas relaciones familiares. Entonces, nos preguntamos, ¿nacionalidad? En los hechos suscitados en el presente caso, se da una vulneración a la nacionalidad. Por ende, es que se desprende una violación a lo que es la salud, educación y hasta el trabajo. Y es por eso que señalamos como responsables al Estado por dicha violación. El segundo derecho vulnerado es que el Estado violó el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el cual nosotros precisamos de que se está vulnerando precisamente lo que es el inciso número 1, que en su apartado final menciona taxativamente de que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Qué es la vida? La vida, según la Corte, es aquel derecho primordial que ampara la existencia digna. La vida, obviamente. Pero, ¿cómo se materializa en este presente caso? Pues, de que esto inicia acerca de las manifestaciones que se han dado, las protestas realizadas por el pueblo, iniciando principalmente simplemente a voz alzada, con unas manifestaciones pacíficas, pero tomando como resultado desproporcional del Estado la emisión de gases lacrimógenos y utilizando otros elementos que causan gran lesión, como podemos ver como consecuencia el agravio de niños. Del mismo modo, se puede también precisar de que estas personas que han sido manifestantes o protestantes han tenido el cuidado respectivo, no han tenido la finalidad de causar perjuicio al patrimonio del Estado. De la misma manera han tenido las medidas de control por sí mismas, porque en los mismos hechos se menciona de que su finalidad no es otra, simplemente de expresar sus derechos. Por eso es que cito tajantemente la jurisprudencia Villagrán Morales versus Guatemala, en el cual menciona y precisa claramente lo que es el derecho a la vida. Y nos dice
de que el derecho a la vida, entendido claro, es un derecho fundamental y cuyo goce es el prerequisito para satisfacer los demás derechos fundamentales. También nos menciona de que es el derecho de todo ser humano y no simplemente es el de tenerlo, sino el de que no se le prive de la vida arbitrariamente. Lo que ha pasado en el presente caso es que se le ha quitado o se le ha despojado la vida a 17 personas, de manera arbitraria y sin justificación alguna. Por ende, es que se le imputa también al Estado la violación de este derecho. Tercer derecho es la libertad personal. Con respecto a la libertad personal, la libertad personal, existen tres incisos a los cuales nosotros nos hemos referido, que es al 3, al inciso 4 y al inciso 6. Todo esto se refiere a que a raíz de todas estas manifestaciones se ha detenido a personas arbitrariamente. Como ya mencioné anteriormente, no han tenido un fin de causar perjuicios. Aún así se les han detenido. En el primer día se ha logrado detener a 150 personas. Y a las 150 personas se les han expulsado. Por ende, no han sido conocedoras de cuáles son los cargos que se le ha imputado, ni tampoco se le ha puesto a disposición de un juez ni un tribunal. Muchas gracias. Muy bien. A ver, volvemos traslado a la parte del grupo del Estado, que empiece con su sustentación. Honorables miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estimados representantes de las víctimas, tengan ustedes una buena noche. En esta oportunidad, la República de la Catedral en adelante del Estado o la Catedral, con los hechos que vamos a exponer a continuación, acudimos a este honorable tribunal a fin de que se libre a la Catedral acerca de la responsabilidad alegada por la comisión y se levante la medida cautelar frente a los hechos que vamos a exponer en esta contestación. Bien, buenas noches, honorables magistrados del presente tribunal, abogados, defensores de las víctimas, público presente. A continuación vamos a narrar, de acuerdo a lo que el Estado ha llegado a tener conocimiento, un breve resumen del hecho, del caso presente. Empezaremos diciendo que la Catedral es un Estado democrático que pertenece a la Organización de los Estados Americanos, que también ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bueno, el presente Estado, el Estado de la Catedral, firmó un tratado sobre la guerra del fin del mundo con el Estado de Canuto, donde este Estado se compromete a invertir inversiones millonarias en nuestro Estado, en el Estado de la Catedral, a condición de que personas del Estado del Chivo puedan venir a nuestro país para poder dedicarse a la agricultura. Y nosotros tendríamos que darles visas para que ellos pudieran ingresar de manera libre. Bien, entonces, ¿esto en qué resultó? Resultó en que aproximadamente 500.000 personas chilenses ingresaran a nuestro Estado y se dedicaran a la agricultura y pudieran mejorar sus calidades de vida. Sin embargo, finalizando este tratado, que fue durante 20 años, hasta el año 2000, es que estas visas de GFM perdieron su vigencia. ¿Qué ocasionó esto? Que muchas personas del Estado del Chivo querían seguir ingresando a nuestro Estado, ocasionando que ingresaran de forma irregular, de forma clandestina. Obviamente esto originó una honda preocupación en nuestro Estado presente y entonces se tomaron acciones y medidas para poder restringir y poder asegurar nuestra seguridad interna de nuestro Estado. Es así, sin embargo, obviamente, siendo conocedores de los derechos de la nacionalidad de las personas que están en nuestro Estado, es que se optó por realizar un plan de regularización, un plan nacional de regularización, en el que se estableció que las personas chilenas tenían un mes para poder probar que ostentaran legalmente una visa, que establecieron vínculos con nuestro presente Estado, y que una vez y que no abandonaron el país, y que una vez ostentó esta residencia por 3 años continuos, la persona podría tener el derecho a optar por la naturalización. Es así que 50.000 chilenses, 50.000 personas chilenses,
lograron obtener en febrero del 2001 una residencia permanente. Entre ellos Fermín y Zoila Sábala. Sin embargo, como lo mencioné, muchas personas chilenses seguían migrando a nuestro estado y obviamente esto originó una honda preocupación. Es así que el Estado, tratando de fomentar más trabajo para sus ciudadanos, es que decide mejorar en el área de construcción. Pero, sin embargo, el Estado no se veía con la capacidad económica para poder hacerlo. Es así que tenía que tomar acciones. Sin embargo, por otro lado, había muchas personas chilenses, entre ellos el presente caso de Santiago Sábala y sus compañeros, que eran 50 alumnos de su colegio, que se dieron cuenta que no tenían la nacionalidad, es verdad, y lo necesitaban para el bachillerato. Sin embargo, ellos sí tenían actas de nacimiento. No es que se les conocía su personalidad jurídica, sí se sabía quiénes eran estas personas. Por otro lado, estas personas, muchas de estas personas sí tenían, muchos, como lo hemos mencionado, 50.000 personas chilenses sí obtuvieron la residencia en nuestro estado, pero estas personas no. Entonces, ¿qué decidieron? Hacer una lista y acudir ante el director de la escuela para poder regularizar. Él no era la persona competente para poder regularizar estos hechos. Posteriormente, se inicia una acción de inconstitucionalidad contra la ley, contra un artículo de nuestra Constitución, la cual pone la vía para poder que una persona tenga la naturalización en nuestro Estado. Es así que se inicia una acción de amparo y una acción de inconstitucionalidad. La acción de amparo para que las personas y otras pudieran registrarse, lo cual todavía no ha tenido, si bien es cierto, una sentencia. Este caso recién ha sido a finales del año pasado. Y obviamente por la carga procesal que en muchos estados hay, en nuestro presente caso también hay, teniendo en cuenta que somos más de 35 millones de personas, mucho más sumadas a las personas chilenas que han estado migrando de forma irregular, es que aún no se ha dado una respuesta. Sin embargo, desde la acción de inconstitucionalidad sí se ha emitido una respuesta, puesto nuestra Corte, opinión con la cual nosotros compartimos, declara de que era necesario corroborar el interés de los padres de estrechar vínculos con nuestro país, no solo de reproducción, sino que esos también tenían un interés de poder permanecer en nuestro país. Por ende, 3 años no nos parece una cantidad de años irrazonable, sino muy razonable, para poder que ellos puedan optar por la nacionalidad catedralense. Muy bien. Vamos a dar pero ya estamos con el tiempo. A ver, para que sea concreto en todo caso. Bueno, quería hablar de las excepciones de recursos internos y declaraciones personales. Bueno, en primer lugar, la excepción de falta de recursos internos, de acuerdo al artículo 46-47 de la Convención, así como el 37 del reglamento de la Corte, indica que no ha habido un agotamiento de los recursos internos de nuestro Estado. A continuación lo voy a exponer. En primer lugar, se presentó una acción de inconstitucionalidad contra una restricción de la ley del registro civil, la que decía no podrán registrarse aquellas personas que fueran descendientes de personas extranjeras que no aprobasen la residencia permanente por al menos 3 años consecutivos. Bueno, este proceso sí se llevó a trámite. Una sala constitucional competente revisó este caso y al final expidió sentencia, la cual confirmó que esta norma sí es constitucional y no cabe la derogación. Se le dio el plazo establecido. Pero antes de emitir esta acción de inconstitucionalidad, lo primero que podrían haber hecho las personas peticionarias es que podrían haber, si el problema no era en sí con el Estado, sino con el registro civil en la Comuna 15. Solamente los hechos alegan de un lugar, la Comuna 15, el registro civil de ahí. Lo que se tenía que hacer era un proceso administrativo. O de repente denunciar a la agente estatal Hortensia Trujillo. Pero de ahí irnos a la inconstitucionalidad de esta norma, ya el tribunal determinó que esta norma es constitucional y entonces no pueden irse por ese lado. En cuanto al segundo recurso de amparo colectivo,
se llegó a presentar junto con el de inconstitucionalidad y se invocó la necesidad de protección del derecho de la nacionalidad del cual están siendo privadas 50 personas. Se solicitó la inmediata inscripción en el registro civil y la emisión de documentos de identidad para cada una de estas personas. Sin embargo, solamente nos habla de 50 personas y en el caso de que no están considerando la totalidad de ciudadanos migrantes del país del Chivo, sino solamente 50 personas. Así se hubiera dado trámite, ya que hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento alguno. No pensamos que este recurso puede haber sido declarado fundado, porque pensamos que solamente dar un derecho para 50 personas cuando más personas tendrían que recibirlo no es muy justo. Sin embargo, después les cercioran de esto y ya presentan para más personas. Sin embargo, al presentar el derecho de nacionalidad de inscripción para más personas, ahí nos vamos con otra excepción, que es la de regiones temporis. En esta excepción hablamos de que todas estas personas no están determinadas. Y lo digo porque la migración actual que está sucediendo en el estado de la catedral sigue impulsándose, aún después del fin del Tratado de la Guerra del Fin del Mundo en el año 2000. La migración ilegal ha comenzado a tornar un conducto irregular, y es por ello que si estamos hablando de que se le concede el derecho a más personas, a las personas que residan en la catedral y sean ciudadanos chilenses, estaríamos hablando de un número que ni los mismos peticionarios conocen, porque no hay ninguna estadística que lo avale. Muy bien, ya hemos concluido con el tiempo. Vamos a con el traslado respecto a la réplica al grupo de las víctimas. Con mucho gusto, honorable magistrado. Empezaré con dos puntos, creo que son bastante precisos, el cual los representantes del Estado no lo han desarrollado. Primero, la violación al derecho a la vida. ¿Cuál es el criterio con el cual se justifica el despojo de la vida a las 17 personas de manera arbitraria y sin justificación a raíz de la manifestación que se ha realizado? Esta manifestación no tenía finalidad perjudicial, tal cual se menciona en el caso. Segundo punto. No, disculpen. Y si el argumento va a ser de que el presidente dijo o mencionó de que se va a soslayar a esta manifestación con el término de necesidad de garantizar la seguridad de la población, pues existe la jurisprudencia con respecto al caso Montero, Araguren y otros versus Venezuela, el cual menciona: el derecho a la vida pues se encuentra consagrado y como único derecho que no puede ser suspendido en casos de guerra, ni peligro público, ni otros que causen amenaza al Estado. El primer punto. El segundo punto. ¿Cuál es el criterio que toman ustedes para quitarle la responsabilidad al Estado con respecto a la protección judicial y a las garantías judiciales si es que a 150 personas se les está deteniendo arbitrariamente y sin justificación y posteriormente son sancionadas preliminarmente, expulsadas de este territorio sin seguir ninguna norma ni ningún protocolo establecido en esta nación? Le doy pase a mi colega. Con la venia del distinguido jurado, vamos a abarcar nosotros específicamente dos puntos. El primero, que nos habla de la educación. En el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala expresamente que los estados tienen el deber de brindar una educación gratuita y universal. Si bien es cierto, ha señalado su compañera de que en un inicio tuvieron problemas los hijos de migrantes de inscribirse a un colegio, pero luego posteriormente fueron admitidos presentando una inscripción, un acta de nacimiento. Esto no es suficiente porque estas personas aspiran a ir a una institución superior que es una universidad y saben perfectamente que no se les va a admitir su ingreso si es que no tienen un requisito tan básico como es una nacionalidad.
Con respecto al segundo punto, que nos habla acerca de haber agotado las vías internacionales. Los representantes de las víctimas señalamos de que sí es cierto que hemos agotado, porque el 18 de julio del año 2018 presentamos una demanda de amparo y hasta la fecha no obtenemos respuesta. Si bien es cierto que señalan de que no cumplimos con ciertos requisitos, está vulnerando también el derecho de petición, ya que hemos pedido nosotros, esperamos también una respuesta por parte de la entidad estatal. Y respecto a la acción de inconstitucionalidad, esta ha sido declarada infundada y ha señalado de que es razonable que se otorgue 3 años. En todo caso, si considera el Estado que es razonable, ¿por qué a la fecha, si al año 2005 los representantes, la familia Zavala ha presentado una solicitud de naturalización para que se les reconozca su nacionalidad del Estado de la República de la Catedral, a la fecha no ha obtenido respuesta e incluso lastimosamente ha obtenido actos discriminatorios, ya que al momento de asistir a la institución se les ha negado el paso, básicamente señalándoles que posteriormente se les va a dar una respuesta. Muy bien. Traslado a la parte del Estado para que absuelva. Bien. Respondiendo a lo que se mencionó, la parte de los abogados de las víctimas, mencionar respecto al artículo 4 de la presente convención, respecto al derecho a la vida, el Estado presente niega haberlos violado. ¿Y en qué, debido a qué contexto? Si bien es cierto, el derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce es un prerequisito para que se puedan gozar los demás derechos, como lo ha establecido la presente Corte en el caso de Niños de la Calle, Yeguera Morales y otros de Guatemala, ha de saberse de que estas 17 personas que lamentablemente perdieron la vida se dieron en una situación de manifestación que usaron, muy aparte, si bien es cierto, se dice que se empezaron con gritos. Posteriormente, la presencia de las Fuerzas Armadas, solo para salvaguardar la seguridad de las demás personas ajenas a esas manifestaciones, hizo que los manifestantes empezaran a prender fuego, empezaran a sacar palos, empezaran a sacar cuchillos. Obviamente esto generó en las Fuerzas Armadas, las personas encargadas por velar la seguridad de la población de nuestro estado, que tomaran acciones, y ante ello se generó obviamente una trifulca, una confusión, y esto generó que estas personas lamentablemente fallecieran, debido a que estas personas reaccionaron de una forma que obviamente ocasionó, pensando en nuestras Fuerzas Armadas, que iban a atacar, lo cual era muy probable ante estas acciones. Respecto a los 150 detenidos, decimos que la catedral no violó el artículo 22 respecto al derecho de la circulación, puesto que estas personas fueron detenidas en esta manifestación, en la cual se vieron flagrantes en esos delitos de los disturbios, atacando a los bienes materiales, no así a las personas, porque eso no está comprobado. Sin embargo, estas personas, si bien es cierto fueron expulsadas del Chivo, son por las armas internas de nuestro Estado, porque estas personas ingresaron de una forma irregular. Muy aparte de eso, no se estaría violando este derecho, porque se entiende por este derecho que sería vulnerado cuando estas personas serían expulsadas al país del Chivo, siempre y cuando estas personas hubiesen sido perseguidas políticamente o de una similar situación. Sin embargo, esto no es dado en estas personas. A continuación. Bueno, en cuanto al recurso de amparo colectivo mencionado por la parte de los abogados de las víctimas, me faltó mencionar que en casos de que algún órgano jurisdiccional se demore en emitir un pronunciamiento fijo porque los plazos deben cumplirse, existe una figura jurídica que se llama el control de plazo constitucional, en la cual nunca fue interpuesta por los peticionantes, los representantes y ningún ciudadano migrante chilense. Solamente prefirieron promover las marchas y
Los representantes de Crónica de los Derechos prefieren promover las marchas para las personas migrantes del país del Chivo y exponerlos frente a la violencia que estaban generando este tipo de marchas. Cuando en un primer lugar pudieron interponer un recurso de control de plazo constitucional. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran interpuesto? En segundo lugar, el recurso de inconstitucionalidad. Como explicamos en un principio, al declararse constitucional la norma alegada, se pudo haber presentado un proceso administrativo, se pudo haber denunciado penalmente al agente estatal por omisión de funciones, o por último, un proceso contencioso administrativo, el cual activaría los mecanismos de protección de derechos que brinda nuestro ordenamiento jurídico. En el caso de Fermín Zavala, quien no puede naturalizarse desde el 2005, los hechos solamente alegan que desde el 2005 no puede naturalizarse, pero de nuevo, vamos con, solamente este problema se presenta en la localidad de la Comuna 15. Es por ello que no podemos ponerle una responsabilidad al Estado, porque esto se desarrolla en un solo lugar. La Comuna 15 no es el único lugar donde se han establecido las personas chilenses, porque muchas personas ya tienen la naturalización, cuentan con una residencia permanente por más de 3 años, sí se le han respetado sus derechos. Es solamente un grupo de personas a quienes no se les ha respetado, pertenecientes a la Comuna 15. En este caso se debería, como mencionamos en un principio y lo volvemos a recalcar, el procedimiento administrativo correspondiente, el cual nunca ha sido presentado, y consideramos que si se hubiese sido presentado en su oportunidad, tal vez otros hubieran sido los hechos. Muy bien. Hemos terminado con la presentación. Ahora